Bueno amigos, pues bienvenidos otra vez a un video del canal de Nacos. Ya les había comentado que el conflicto de Rusia con Ucrania iba a desatar la guerra. Vengo diciendo en mis videos que desde el día 14 de febrero de 2022 a la semana siguiente se iba a dar el punto más alto de este conflicto. Si no se daba en estas 2 semanas ya no se iba a dar. La realidad es que las evidencias eran muy claras. Un ejército no se mueve a una frontera nada más para realizar prácticas. Creo que el mundo se está viendo demasiado inocente en esta ocasión. También ya les había comentado que esto ya ha ocurrido. Cuando Hitler ataca Polonia en 1939, se hace con Polonia, le hace una invasión relámpago. Ellos fueron los inventores de ese tipo de invasión. Se apoderan, las potencias no hacen nada por detener a Alemania. Alemania se encontraba sometida sobre el Tratado de Versalles al perder la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que es Francia e Inglaterra ponen a Alemania de rodillas con el Tratado de Versalles y así se encuentra sometida. Cuando Alemania rompe este pacto, nadie hace nada por defender a Polonia. Creo que estamos viendo la misma historia en este momento con Ucrania. El pretexto de Vladimir Putin de que Ucrania es prorrusa o se hizo una nación moderna con la Unión Soviética, lo explicó en un video. Creo que es un pretexto muy amplio. De hecho, esto es una invasión a todas luces, no se trata de otra cosa. Podrán decir que Estados Unidos enredó a este país, Ucrania, para meterse a la OTAN y esto desató la furia de los rusos. Puede ser posible, pero también ese fue el pretexto que utilizó Hitler en la Segunda Guerra Mundial, de que Austria y Polonia eran parte de Alemania y tenían que ser anexadas nuevamente. Yo creo que este ha sido pues el pretexto de todos los pues conquistadores en Europa. Este ha sido el gran pretexto. También Napoleón Bonaparte tuvo esta gran idea de decir que Francia debería expandirse por ser una potencia. Yo creo que esta es la temática de todos los invasores. No se le puede llamar de otra forma. Es una invasión a todas luces. Es una nación soberana y se le debe llamar por su nombre. En este momento y desde que las tropas rusas se instalaron en la frontera con Ucrania, los libritos de guerra que muchos leen y que las tácticas de guerra, eso queda de lado. En la guerra no hay manuales, existen tácticas secretas que todos los ejércitos llevan a cabo. Nadie va a hacer tácticas sacadas de un librito para que sepan qué va a suceder o qué va a ocurrir. Esto se lleva secretamente, pero hay evidencias que te dejan ver que ya puede ocurrir algo y desde el 14 de febrero del 2022 las tropas rusas ya se encontraban movilizándose en la frontera con Ucrania. Esto ya tenía tintes de estar planeado. Creo que ahorita las potencias como Estados Unidos, Inglaterra, que son los que tienen los mayores ejércitos del mundo, se están viendo muy, pero muy atrasados con esto. Está ocurriendo lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo que Ucrania se encuentra totalmente solo. El pretexto de estas potencias es que Ucrania no pertenece a la OTAN. Sin embargo, Ucrania pertenece a la ONU. Así que existe, antes que la OTAN, existe una organización que se encarga de proteger la paz. Ese debería ser la función de la ONU. Parece que todo mundo se está aventando la bolita. La realidad es que el poder de Rusia es un poder muy grande. Nadie se va a atrever a enfrentar a Rusia, ni Estados Unidos, porque desataría una guerra tremenda. Todo mundo conoce, yo creo que a nivel militar, los generales, quienes son los que están más instruidos en la historia, saben que los rusos son radicales, son un ejército radical. Se vio cuando el levantamiento de los bolcheviques,
cuando nace el famoso ejército rojo, que de ahí nace el ejército ruso. Se vio cuando pues quitan a los Romanov del poder y entra el socialismo. Ahí el ejército ruso se vuelve muy poderoso. De por sí Rusia tiene una historia militar muy considerable. De hecho, es uno de los pocos países en los cuales no se ha podido llevar a cabo una invasión, una toma de la capital. Los rusos, al entrar a sus ciudades, queman las ciudades. Esa es la tradición rusa. Si no es para Rusia, no es para nadie. Eso es lo que piensan los rusos de la guerra. O sea que estamos hablando de una potencia militar que es radical totalmente, y esto lo saben en Estados Unidos. Así que si ustedes están esperando que las potencias entren a defender Ucrania, eso no va a ocurrir. Pasarán 2 o 3 semanas y veremos que Rusia irá avanzando sobre Ucrania. Lo que Rusia no quiere es que pues Ucrania se occidentalice, esa es la palabra. Cuando utiliza la palabra nazificación, se está refiriendo al fascismo, pero no es eso lo que está ocurriendo en Ucrania. Lo que no quiere Rusia es que los occidentales tomen el control de Ucrania. En 2014 se ve una revuelta donde remueven al presidente ucraniano que era prorruso, estaba a favor de los rusos. Entonces desde ahí al Kremlin ya no le pareció esta situación, y es lo que estamos viendo, que tantas advertencias que lanzó Vladimir Putin sobre la comunidad occidental y no fueron oídas. Hoy se está viendo las consecuencias. Esta situación es compleja, ya que no solamente Vladimir Putin es el culpable en esto, sino que también la intervención occidental ha acarreado este problema. Pero Putin está utilizando este pretexto para anexionarse Ucrania. No creo yo que mueva su ejército solamente para ir a dar un paseo y después regresar. No lo creo. No se mueve una maquinaria de guerra que cuesta millones y millones de dólares mover ejércitos. No se mueve nada más porque sí. De algún lado tendrá que salir esos recursos para reponerlos en las arcas de la nación de los rusos. Así que estamos viendo una invasión de la cual posiblemente Occidente no tendrá respuesta. Sus respuestas serán administrativas, sanciones administrativas, cómo cortar el financiamiento, cómo cortar tecnología y todo eso. Pero hay que considerar que Rusia es aliado de China, son aliados, así que no veo algún problema cómo estas sanciones administrativas vayan a molestar a Rusia. No creo que le vayan a hacer algo. De igual forma, yo creo que ya el Kremlin sabe de esa situación, no es algo nuevo lo que estoy diciendo, y ya ellos saben que no va a ocurrir más. Está en YouTube, podemos ver que es la tendencia, ahorita es la tendencia, la guerra de Rusia con Ucrania. Ya el día de ayer hubo un ataque ya con misiles, lo cual ya deja ver el radicalismo que está tomando Rusia, y esto lo están viendo los de la OTAN y lo está viendo el poderoso ejército estadounidense, que no van a jugar con Rusia. Rusia no es Afganistán, no es Irak. Rusia es una potencia militar, así que estaremos viendo en las próximas semanas una evolución en favor de los rusos. Todas esas sanciones administrativas no van a hacer mella en el ejército o en el gobierno ruso, ni en la nación rusa, sino que al contrario irán acrecentando ese coraje hacia Occidente. Hay que recordar que los rusos no se consideran Occidente, de hecho no lo son, están en la parte eurasiática, así se llama, Eurasia se llama esa parte, porque Rusia se encuentra entre lo que es una parte de Asia y una parte de Europa, así que ellos no se consideran occidentales, aunque se vean como occidentales, no lo son, y esta es el gran pleito de siempre, que Oriente con Occidente, y es lo que vamos a ver en estas semanas. No va a ocurrir más. En este momento Rusia ha tomado la determinación de adquirir nuevamente un territorio que perteneció a ellos en la Unión Soviética. Ucrania perteneció a ellos durante durante el gobierno soviético.
y hoy está regresando a manos de los rusos. Quiero aclarar que Ucrania siempre fue una nación independiente, pero se alía a la Unión Soviética cuando el socialismo y la Segunda Guerra Mundial termina. Así que estamos viendo un radicalismo total de los rusos. Nadie va a hacer nada. Todo Europa le teme a Rusia, por eso se creó la OTAN. La OTAN no se creó para defender a los países de otros agresores, sino solamente de Rusia. Por eso se crea la OTAN, porque Europa no tiene capacidad para detener a Rusia y Estados Unidos no está dispuesto a involucrarse en una guerra que le costaría miles de vidas, o estamos hablando de millones de vidas y de millones de dólares también. Así que este conflicto es posible que termine en favor de los rusos y estamos viendo que todo el mundo se está aventando la bolita y es lo que va a ocurrir en las próximas semanas.